Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver sobre relaciones de igualdad y desigualdad. Imaginemos lo siguiente. En este instante, tú te subes a un autobús que te va a trasladar a un sitio de recreo y vendieron 45 boletos en un autobús que tiene 45 lugares. Es decir, son 45 ocupantes para 45 asientos. Ahí hay una relación de igualdad. Si lo pusiera yo en forma esquematizada con letras o con números, yo diría que A es igual a B, siendo A las personas ocupantes del vehículo y B los asientos disponibles, y se lee A igual a B. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, que no se hubieran vendido la totalidad de boletos del vehículo. Que por ejemplo hubieran sido de los 45 asientos disponibles, únicamente vendidos 20 asientos. De tal forma que habría más asientos disponibles que ocupantes de los mismos. Y viceversa. ¿Qué tal si se les ocurrió vender más boletos de los asientos disponibles? Allí existiría una desigualdad. Para este ejemplo sería A mayor que B, es decir, mayor cantidad de ocupantes que de asientos, o viceversa, menor cantidad de asientos que de ocupantes. Existe por lo tal un postulado de relación, la relación de un conjunto con otro conjunto. Diría yo que el conjunto A, es decir, de los ocupantes, es coordinable con el conjunto B, es decir, de los asientos, o simplemente no lo es. Ese es un postulado de relación. Si A es coordinable con B, por lo tanto sería A igual a B. O si no es coordinable con B, entonces diríamos lo siguiente: que A es mayor que B o que A es menor que B, determinado el caso, de la cantidad de elementos que estemos relacionando. También podemos representarlo de la siguiente forma: que B sea mayor que A o que B sea menor que A. Dado este postulado, tenemos lo siguiente: si dos números los estamos coordinando, necesariamente van a existir esas tres posibilidades. Una de ellas nada más: que A sea mayor que B, que A sea menor que B, o que simplemente A sea igual a B. Menor que es el caso siguiente. Observemos que 5 es menor que 6. Yo podría ponerle 5 menor que 6. Por otro lado, observemos la parte del lado inferior izquierdo. 7 es mayor que 4. Pero si observamos la parte inferior derecha de esta imagen, observamos que 4 simplemente es igual a 4. De tal forma que existen postulados de tricotomía. Decimos lo siguiente: si el elemento A y el elemento B pertenecen al conjunto de los números reales, entonces al compararlos se pueden presentar los siguientes casos: que A sea mayor que B, que A sea menor que B, o que A sea igual a B. Dije tricotomía, ¿por qué? Porque son tres posibilidades. Ahora existe un postulado transitivo. Sean los elementos A, B y C que pertenecen a los números reales, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Supongamos el caso siguiente: si A vale 5, B vale 4 y C vale 3, se cumple esta condición. 5 es mayor que 4, 4 es mayor que 3, de tal forma que A es mayor que C. Hay un aditivo: sean los elementos A, B y C que pertenecen a los números reales, si A es mayor que B, entonces A más C es mayor que B más C. El postulado multiplicativo: sean los elementos A, B y C que pertenecen a los números reales, con A mayor que B, si C es mayor que 0, siendo C un número positivo, entonces A por C es mayor que B por C. Si C es menor que 0, siendo C un número negativo, entonces A por C es menor que B por C. Si comparamos números fraccionarios, y es que también ahí podemos hacer un ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes números: A
sería 4 quintos. B sería 8 novenos. ¿Cómo podemos comparar esto? Bueno, vamos a ver cuál sería un común entre 4 quintos y 8 novenos. Multipliquemos los denominadores. 4 por 5, 45. Entonces, 45 entre 5 es igual a 9. Por 4 tenemos 36 45avos. Por otro lado, 45 entre 9 es igual a 5. Por 8, 40. De tal forma que ahora sí yo tengo los denominadores semejantes. 36 45avos es menor que 40 45avos. La diferencia que tenemos aquí es de 4 unidades fraccionarias. También en números fraccionarios podemos compararlos, ¿eh? Ahora, observemos un nuevo tema, los valores absolutos y relativos de los números. Sea el valor absoluto, el cual es la distancia que existe desde 0 hasta el punto que se representa a dicha cantidad en la recta numérica. En la clase habíamos observado que aquel número que tengamos dentro de la pipa nos indica ese valor absoluto, el cual no tendrá ni un valor negativo ni un valor positivo. Simplemente será absoluto. Observen en la cifra 456. El 4, su número absoluto es 4. Existe, por otro lado, un valor relativo. Este nos indica el principio posicional. En este caso, el valor absoluto es un dígito en el número que representa y su valor relativo, el que adquiere de acuerdo a la posición. ¿Cuál es su número relativo? El del 4, claro. 4 centenas, o 40 decenas, o 400 unidades, es decir, 40U. Recordemos que simplemente es la posición que ocupa. Y aquí he estado hablando yo de la base 10. En clase lo observamos de otros sistemas numéricos. Binarios, octales, hexadecimales, duodecimales. Los números enteros son solamente símbolos que representan la sucesión fundamental del conjunto infinito de los números. En esta sucesión es un conjunto en el cual un elemento menos nos indica que va a contener de los objetos que estamos contabilizando simplemente uno más del siguiente o uno menos del anterior, ¿verdad? Veamos, el 0 es menor que el 1, el 1 es menor que 2, el 2 es menor que 3 y así hasta el infinito de números enteros. Combinando estas desigualdades diríamos lo siguiente: 0 es menor que 1, que a su vez es menor que 2, que a su vez es menor que 3 y así hasta el infinito. Veamos pues que los elementos de la serie natural de los números enteros están ordenados en forma ascendente. Hemos también observado en clase operaciones aritméticas básicas. Yo siempre les he comentado lo siguiente: la operación fundamental en la cual se basa nuestro sistema numérico es la suma, en la adición de nuevos elementos. Si adicionamos un elemento en forma negativa, de esa misma forma estamos sumando. La suma tiene elementos como son los sumandos, y a su vez, su resultado es la suma o adición. La resta o sustracción, les mencioné en clase, que eran sumas, pero negativas. Sus elementos son el minuendo, del cual se va a extraer determinada cantidad que vamos a denominarle sustraendo. Lo que resulte se llamará resta o diferencia. Por otro lado, la multiplicación es la representación de las sumas sucesivas de una misma cantidad varias veces. Se los demostré en clase. Recordarán ustedes que también dijimos que poseía los siguientes elementos: factores y producto, donde los factores era aquel por el cual íbamos a multiplicar uno con otro. En este ejemplo tenemos al factor A y al factor B. Si multiplico A por B, su resultado sería AB. Sin embargo, hay otra representación numérica que estoy aquí indicando para efectos prácticos, que es el producto. El producto es C. También podemos decir que el producto es el resultado de la multiplicación. Una de las frases más conocidas en matemáticas es la siguiente: el orden de los factores no altera el producto. En un ejercicio que ustedes hicieron sobre la jerarquía de operadores, pusieron que la máxima jerarquía eran
los signos de agrupación. 4 son en total: el paréntesis, las llaves, los corchetes y la barra o vínculo. Esta barra o vínculo se coloca encima de lo que ustedes estén agrupando. La división es la representación de la sustracción de una misma cantidad varias veces. O sea, si yo les comenté que la sustracción eran sumas negativas, de tal forma que sigue representándose, por lo tanto, una suma. Sin embargo, aquí sería una sustracción sucesiva de una cantidad. Se compone de 4 elementos. Una cantidad que denominamos dividendo. Muchas veces también la conocemos como numerador. Por otro lado, el divisor, que también lo conocemos como denominador. El resultado de esa división lo conocemos cuando es exacta, cociente. Cuando no es exacta también lo conocemos como cociente, pero tiene algo más, algo que denominamos residuo. Ahora observaremos un nuevo tema, que es la elevación a potencias. ¿Qué es la elevación a potencias? La elevación a potencia es una operación de composición que tiene por objeto hallar las potencias de un número. ¿Cómo se obtiene esta potencia? A través de tomar como factor varias veces ese número. ¿Cómo lo vamos a representar? Es decir, la notación, su nomenclatura. El número que se multiplica por sí mismo se le denomina base. A su derecha y arriba va a llevar un número un poco más pequeño que se denominará exponente. Observemos el caso. La base de este ejemplo es A. El exponente es n. En general, la enésima potencia de un número es el resultado de tomarlo como factor n veces, de tal forma que en este ejemplo a la n sería lo siguiente: a por a por a por a, siendo n veces la cantidad que se tome esa letra a como factor. También recordemos que esto lo hemos visto con mucha asiduidad en clase. Todo número elevado a la cero potencia es igual a la unidad, es decir, a 1. Por otro lado, también consideramos que todo número elevado a la potencia 1 es igual a el mismo número. Producto de potencias de igual base. O sea, eso significa que ¿cómo obtendré yo el resultado de multiplicar un número, el cual tiene diferentes exponentes? El número que estoy aquí tomando es la a, y lo voy a multiplicar de a a la tercera potencia, es decir, al cubo, por a al cuadrado. Bueno, aquí simplemente el resultado de las potencias de igual base es la suma de sus exponentes. En el ejemplo práctico pondría a al cubo por a al cuadrado es igual a sumando sus exponentes 2 más 3 igual a la quinta potencia. Por otro lado, en la división los exponentes se restan. De tal forma que, tomando el mismo ejemplo, a es el número, el cual en el primer caso, es decir, en el numerador, a está la séptima potencia. En el denominador, a está al cubo. A la séptima entre a al cubo es igual a 7 menos 3 igual a la cuarta potencia. Yo lo que hice simplemente fue resté sus exponentes. Puede haber una resta negativa, es decir, con un exponente negativo. La respuesta es que sí. Operaciones inversas de la potenciación. Si ya dijimos que la potenciación es tomar un mismo número como factor varias veces, ¿cuál sería lo contrario? Pues tenemos dos casos. Primeramente la raíz y posteriormente la logaritmación. En la potenciación, conociendo la base y el exponente, hallamos la potencia. Ahora bien, como la potencia no es conmutativa, pues no se puede permutar la base del exponente. Resulta que las operaciones inversas de esta potencia son dos, como ya lo mencioné, la radicación y la logaritmación. La radicación consiste en que, conociendo la potencia y el exponente, encontrar su base. Por otro lado, la logaritmación consiste en que, conociendo la potencia y la base, encontrar el exponente. La raíz de un número es el número aquel que, elevado a la potencia que indica el índice n, reproduce la cantidad subradical. Observemos el ejemplo. En el signo, el que ustedes conocen como raíz, parece como si fuera una B
alargada y luego cubriendo lo que está dentro, es decir, la cantidad que se está obteniendo la raíz, que para efectos prácticos vamos a conocer como subradical. La n es el índice. Bueno, aquí tenemos los tres elementos: índice, radical y subradical. ¿Qué es lo que resulta? Pues la raíz. El número n, que ya lo mencioné, es simplemente el índice o grado de la raíz. Cotidianamente, si no le colocamos un número a ese índice, vamos a indicar por defecto que es una raíz cuadrada. Pero si le colocáramos el número, es decir, el índice o el grado, sería aquel que estuviéramos obteniendo del subradical. La cantidad subradical aquí lo representamos por la x, y es aquella a la cual se le extrae la raíz, representado en este caso, para mi ejemplo, como y. Ahora vamos a ver la logaritmación. El logaritmo de un número con relación a otro, también llamado base, es el exponente al cual hay que elevar la base para que dé dicho número. Los logaritmos más usados son los de base 10, que también los llamamos logaritmos comunes. En estos el índice 10 se omite, de modo que cuando no hay subíndice se sobreentiende que la base es 10. Hemos, por ejemplo, hablado que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Aquí observamos 10 a la 0 igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo natural, es decir, de base 10, de 1 es igual a 0. Observemos el siguiente caso. Logaritmo natural de 100 es igual a 2. ¿Por qué? Porque si vemos un número 10 abajo de la g, diría 10 a la potencia 2 es igual a 100. Un último ejemplo. Logaritmo natural de 1000 es igual a 3.